Hola a todos, muchas bendiciones. Primeramente, gracias Manuel por invitarme a compartir la palabra. Y nada, tengo un mensajito que tiene que ver con nuestra confianza en Dios y es lo que les quiero transmitir hoy. Y quiero coger como base Mateo capítulo 28, el versículo del 16 al 20, que dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra confianza en Dios? Pues tiene que ver mucho, pero entremos o metámonos en contexto. Estas palabras que Jesús estaba diciendo, o este suceso, este acontecimiento, ocurrió después de la resurrección de Jesucristo, justamente poquito antes de Jesús ascender al cielo. Y el Señor escoge unas palabras muy importantes que ya le había repetido en diversas ocasiones a sus discípulos, y por alguna razón de alta importancia, por supuesto, tuvo a bien volvérselas a repetir y dejarlas como las últimas palabras que Él les daba a sus discípulos estando en la tierra. Y les habla de la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene que ver con anunciar el Evangelio, justamente lo que Jesús vino a enseñar, que tiene que ver, en resumen, con la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para con el hombre, o sea, el llamado al arrepentimiento, el volverse a Dios, el entrar en esa relación que Dios está ofreciendo a todo el mundo, judíos y no judíos, para que el plan original de Dios, por el cual Él creó al hombre, tenga cumplimiento, y el hombre no tenga que sufrir la condenación eterna, sino que más bien disfrute y goce de la salvación eterna. Y esto solamente por medio de Jesús. Por eso Jesús les vuelve a repetir: vayan por el mundo, por las naciones, anúncieles el Evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, todo lo que Jesús invirtió en sus 12 discípulos, el Señor les dijo: trasládenselo a otros, enséñenselo a otros. Y la palabra que tiene que ver con la confianza o nuestra confianza en el Señor es lo último que Jesús dice aquí en Mateo, en el versículo 20, la última parte: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, este amén es un sello. El Señor no tiene que repetir las cosas para que creamos en lo que Él dice. Y Él le hizo una promesa a sus discípulos que trascendió su estancia aquí en la tierra, no solamente la de Jesús, sino la de los mismos discípulos. Porque los discípulos no quedaron hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esas palabras trascendieron no solamente a los discípulos de entonces, sino a los discípulos de todas las épocas. Aunque Jesús físicamente ascendió al cielo, Él nos dio una promesa, y es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta que nosotros estemos aquí en la tierra, hasta que Dios traiga su juicio a la tierra y haga todo lo que va a hacer, que eso sería otro tema. Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Qué quiere decir que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Pues quiere decir que nos va a proteger, que nos va a encaminar y que Él nos va a dirigir en todo y nos va a capacitar para que hagamos las cosas que Él mandó. ¿Cuál es nuestra parte en este asunto? Pues nuestra parte en este asunto es confiar en sus palabras. Nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, el ser humano, necesitamos ver para tener una mayor confianza. Pero Jesucristo nos dio una promesa de otra manera, que Él iba a estar con nosotros, pero no de manera visible. De hecho,
aquel que conoce a Jesucristo no necesita verlo para saber que Jesucristo está con él. Porque la vivencia que tiene una persona cuando se arrepiente y lo recibe es una vivencia tal que es un impacto, es el nuevo nacimiento. Y esto tiene que ver con un milagro interno, en la parte no solamente espiritual, también en la emocional y, cómo no, la física también. Porque Jesucristo murió por nuestro espíritu, nuestra alma, por nuestro cuerpo. Él murió para que tengamos una vida dignificada por la obra que Él hizo. Y a mí, ¿qué es lo que me toca? Confiar. Y esta confianza viene dada por sus palabras, pero también por el milagro que Él hizo. O sea, hay un testimonio en mi propia vida de que el Señor está conmigo, y que no está conmigo solamente como un acompañante que está observando, está conmigo como Señor, como Dios, como Rey de mi vida. Por lo tanto, Él es, por llamarlo de alguna manera, el dueño de mi vida. Yo soy propiedad suya, como dice su palabra, que ya no somos nuestros, somos hechura de Dios. Él nos hizo y nos hizo para Él, para que tengamos comunión con Él, pero Él es el Señor de mi vida. Y Jesús mismo lo enseñó no solamente con sus palabras, lo enseñó también con sus actos, con sus hechos. Y dijo en diversas ocasiones: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo voluntariamente, primero se hizo hombre, aunque el Padre lo envió, pero voluntariamente Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Y qué caracterizaba las obras y las palabras de Jesucristo? Sino una plena confianza en que el Padre estaba con Él. Hubo una ocasión donde un hombre llamado Lázaro, con el que Jesús tenía una hermosa relación, tanto con él como con sus hermanas, Marta y María se llamaban ellas. Entonces, estas mandaron a llamar a Jesucristo en una ocasión y le dijeron: Señor, al que tú amas está enfermo. Y la enfermedad era grave, una enfermedad de muerte. Y dice que el Señor se retrasó 2 días más. Al final llegó, y cuando llega ya Lázaro había muerto. Hacía 4 días que había muerto. Y el Señor fue a la tumba, para hacerle la historia un poquito más corta. Y Él hizo una oración, y dentro de la oración Él habla con el Padre y le dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. ¡Qué confianza! Esa es la confianza que Jesucristo también nos ha trasladado para que nosotros también la tengamos, la gocemos y la disfrutemos. Creo que podríamos poner lo opuesto a la confianza, podríamos decir que es el miedo. Y el miedo trae inseguridad, trae incertidumbre. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué ocurrirá si doy este paso? Si camino de esta manera, si hago las cosas de esta forma. Pero qué diferente es cuando uno tiene plena confianza en algo o en alguien. En esta ocasión, o en nuestro caso, como hijos de Dios, como creyentes, en Jesucristo y en sus palabras, que fue quien dijo esto que acabamos de leer: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si vemos a lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que cada una de las palabras que Dios ha dado como promesa, que también consuelan, que también fortalecen y confortan, jamás Dios ha dejado de incumplir ni una de sus palabras. Él no necesita justificarse, ni necesita decirnos más allá que darnos una promesa, cualquiera que sea. Pero Él dijo en una ocasión también, Jesucristo estando en la tierra: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no. Y no solamente se refiere, aunque el contexto tenga que ver con algo específico, no solo se refiere a lo que estaba hablando en el momento, sino a cualquiera de sus palabras. O sea, tanto las que Él ha dicho que van a ocurrir en cuanto a los eventos en este mundo, como las palabras con las que Él se ha comprometido, diciéndonos que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no necesitamos verlo para saber que esas palabras
son ciertísimas y que Él no va a faltar. Si alguien falta a las palabras, esos somos nosotros, mejor dicho, somos nosotros los seres humanos. Aún así, el Señor tiene la puerta abierta para que nos arrepintamos y nos volvamos al camino. Pero el Señor nos dejó todas estas palabras de consuelo, no solamente las que acabamos de leer y los ejemplos que hemos dado, sino todas las palabras que están en las Escrituras, que tienen que ver con promesas de protección, de compañía, de consuelo, de edificación, de exhortación también, porque lo necesitamos que Dios nos exhorte. Y toda exhortación, aunque nos amoneste, aunque nos reprenda, siempre están orientadas a que volvamos al camino. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y este bien que Dios nos ha prometido es un bien que no es alterado por Él. Todo lo contrario. Él lo dijo y Él lo ha cumplido desde entonces y hasta el fin del mundo. Hasta que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los redimidos por Jesucristo, sean llevados al cielo y ya este mundo no exista más. Como Jesús dijo, he aquí yo estoy hasta el fin del mundo con ustedes. No solo con los discípulos de entonces, sino con los discípulos de cualquier época. Ahora bien, si en tu caso no te has entregado al Señor todavía, o sencillamente crees en Él, pero no tienes un compromiso de estar caminando con Él. ¿Qué quiero decir con esto de estar caminando con Él? De obedecer las Escrituras. Porque les recuerdo, y en base a lo que dice la Biblia no solamente habla de creer en Jesucristo en concepto de que sé que Jesús existió, que vino a este mundo y que hizo toda aquella obra, fue a la cruz, resucitó y ascendió al cielo, etc. No solo basta con creer de esta manera. Esto lo puede creer cualquiera. De hecho, hay muchos seres humanos sobre la tierra que lo creen. Pero la Biblia, cuando habla de la confianza, el origen y la definición de la confianza bíblica, tiene que ver no solamente con creer, tiene que ver con creer y obedecer. ¿Obedecer a quién y qué? Obedecer a Jesús, obedecer sus palabras. Porque sus palabras son ciertísimas. Si Él dice no camines por la derecha, por darles un ejemplo básico, si Él dice no camines por la derecha, es porque por la derecha, aunque no lo veamos, no es el camino que nos conviene, no es la senda que nos conviene. A nosotros nos conviene caminar por donde Dios ha dicho. ¿Y cómo vamos a caminar por donde Dios ha dicho? Pues para eso hay que estudiar las Escrituras, hay que leer las Escrituras. Ahí está plasmada la voluntad de Dios. Dios tiene una bendición para toda la humanidad. De hecho, Él dice que hace salir el sol sobre hombres buenos y hombres malos, sobre justos e injustos. Es una bendición global para toda la humanidad. La lluvia no solamente cae para los justos, la lluvia cae también para los injustos. Los alimentos que Dios los creó para todos, hombres buenos y hombres malos. Pero la obra que Jesús vino a hacer es para cambiar a los hombres, porque todos, dice la Escritura, sin excepción alguna, hemos pecado. Y nuestros pecados nos colocó en una condición de que aunque físicamente y emocionalmente también estamos vivos, por otro lado, estamos expulsados de vivir, la Biblia lo expresa, de la gloria de Dios. O sea, somos enemigos de Dios. Pero Jesucristo vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. La obra ya está hecha. La obra yo no la puedo hacer con mi buena conducta, con hacer buenas obras a favor de... No, eso más bien es el fruto de lo que el Señor hace en mi vida. Hay personas que moralmente son correctas, que tienen buena conciencia para ciertas cosas. Pero la Biblia, cuando habla del pecado, habla como lo que apartó al hombre de Dios. Y Jesucristo vino a recuperar al hombre. Y el hombre no puede acercarse a Dios a menos que voluntariamente le pida perdón a Dios por sus pecados y reciba a Jesucristo. A partir de ahí
comenzamos a crecer en el camino de Dios. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra, que es la que nos orienta y nos da el conocimiento que necesitamos para saber la voluntad de Dios, para saber cuál es el camino que debemos de escoger, para saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios, qué me conviene y qué no me conviene, cómo me protege Dios y cuándo me salgo de su protección. Porque todo esto, en resumen, se resume en que la bendición de Dios, estas bendiciones ya mencionadas anteriormente, son para todo el mundo, pero hay unas bendiciones para los obedientes. Dicho de otra manera, hay una bendición para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Como dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A eso les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Y cuando uno recibe a Jesucristo, Jesucristo viene a morar en la vida de uno. Por lo tanto, ahí se cumple su palabra. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí se manifiesta la capacidad de Dios, que es la fe. Es un don que Dios le da a los hombres para que creamos en Él y creamos en lo que Él dice, en lo que Él ha dicho, que por supuesto sigue vigente. Qué importante es caminar en seguridad, no en la seguridad que muchos hombres a veces o en áreas tenemos, no, la seguridad en nosotros mismos. Esa seguridad no es fiable. De hecho, no deberíamos de apoyarnos, como dice la Escritura, en nuestra propia prudencia, confiar en nosotros mismos en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de evadir o superar cualquier peligro, o de lograr o de tener logros para con Dios con nuestros propios esfuerzos. No, más bien tengamos nuestra confianza en Jesús, quien se hizo hombre, quien se esforzó por nosotros y quien nos ofrece gratuitamente su protección, su amor, el que tengamos una relación con Él todos los días, y esto no hasta el fin del mundo, sino por la eternidad. El que abrió el camino para que tengamos una sana y perfecta relación que va creciendo progresivamente con Dios el Padre. Te animo a que confíes en Dios y sé que si no estás caminando con Él, si no estás obedeciendo su palabra, estás incapacitado para confiar en Él. Pero si le recibes, si caminas con Él, si eres obediente a su palabra, Él va a poner esa seguridad en ti para que sepas que aunque no es visible, Él está contigo como prometió. Quiero orar por ti en este momento para que Dios te ayude, y te animo a que tú hagas tu propia oración y le digas: Señor, te doy gracias por tus palabras, porque son fieles, son verdaderas, son palabras de vida y son palabras de paz. Si no estás andando con Jesucristo conforme a las Escrituras, dile: Señor, perdóname todos mis pecados, y yo te recibo porque quiero ser hijo tuyo, y yo quiero tener tu conocimiento y la seguridad de que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que tú no solamente mandaste, enviaste a tus discípulos a predicar la palabra, tú les prometiste a ellos y a todos los que obedecen tu palabra, prometiste tu protección expresada en compañía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdame a confiar en tu palabra, a creer en tu palabra y a esperar en ti, Señor, en todo momento, sabiendo que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te animo que, si hiciste esta oración de corazón, comiences voluntariamente, sin que nadie tenga que decírtelo, a leer las Escrituras. Empieza a leer por el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios más sencillos de entender. Ahí te vas a encontrar la historia de Jesucristo, su enseñanza general, su enseñanza en cuanto al Padre, en cuanto a sí mismo, en cuanto a su obra, en cuanto a la condición del hombre sin Él,
Y en cuanto a la condición que el hombre puede tener con Él y la comunión de la que puede gozar cualquier hombre sin excepción alguna, te animo a que no solamente empieces este camino, sino que lo concluyas. Y se concluye cuando nos vayamos de este mundo. Y que sobre todo confíes en el Señor. Él es nuestra esperanza y nuestra confianza. No necesitamos ver para creer. Muchos vieron a Jesús y no creyeron en Él. Muchos vieron sus milagros extraordinarios, nunca vistos en toda la era de la humanidad, y no creyeron en Él. Créeme que ya las Escrituras nos dan muestra y más que suficiente que no necesitamos creer porque vemos. Porque si así fuera, Dios hubiese establecido las cosas de otra manera. Pero Él nos da la capacidad de creer firmemente, completamente en Él y en sus palabras sin la necesidad de verlo. Solamente tienes que determinar y decidir: creo en ti, Jesús, te recibo, entra en mi vida, como dice tu palabra, y ayúdame a caminar contigo y a confiar en ti. Solo de esa manera, porque así lo estableció Dios, solo de esa manera vas a entender que se puede confiar en el Señor y en sus palabras. Que Dios te bendiga.